Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades Latinas, el espacio donde celebramos las historias de quienes con visión y compromiso han sabido abrir caminos, generar impacto y transformar realidades. Yo soy Tatiana Ramírez y creo que cuando un latino abraza su historia, convierte sus retos en aprendizaje y pone su talento al servicio de los demás, se convierte en una luz que impulsa a otros a soñar y actuar. Y hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con un invitado que vive esa filosofía cada día. Él es César Boyero, conferencista internacional, mentor de líderes y estratega de desarrollo humano, conocido como el hacedor de líderes, con una trayectoria de más de 20 años formando y potenciando el liderazgo de miles de personas en diferentes países. César ha creado metodologías transformadoras que ayudan a descubrir el potencial, fortalecer la mentalidad y construir un liderazgo auténtico y de impacto. Su misión ha sido siempre clara, que es inspirar, formar y acompañar a líderes que transformen sus comunidades y dejen un legado. Y su historia personal y profesional es un testimonio de disciplina, visión y servicio a los demás. Y su trabajo ha trascendido escenarios, fronteras y culturas. César, bienvenido a Oportunidades Latinas, ¿cómo estás? Emocionado de estar aquí y compartir, por supuesto, con toda la audiencia de comunidades latinas un poquito de mi experiencia, un poquito de mi ser, un poquito de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las oportunidades que se abrieron y cuáles son las oportunidades que hoy en día yo abro para muchos líderes en el mundo. Muchísimas gracias a ti, de verdad nos honras con tu presencia y con toda tu experiencia en nuestro programa. César, muchas veces las oportunidades más importantes no llegan envueltas en grandes anuncios, sino en momentos que nos invitan a replantear quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En tu caso, tu camino ha combinado la formación de líderes, el desarrollo personal y la inspiración, impactando a personas y organizaciones de distintas culturas a través de tus conferencias, mentorías y tu mensaje como el hacedor de líderes. Quiero que empecemos por ahí. ¿Tú podrías compartirnos un momento en el que una oportunidad transformó tu camino profesional y personal y te llevó a impulsar proyectos que hoy marcan la diferencia en la vida de tantas personas? Tatiana, mira, ¿sabes qué? Reflexionando un poco sobre esa pregunta, un momento en que una oportunidad llegó a mi vida. Me acordé a cuando yo tomé la decisión de convertirme en un líder. Tú sabes que siempre está, Tatiana, esa pregunta si el líder nace o se hace. O sea, sí. Yo siempre le digo a la comunidad en donde yo me desenvuelvo que todos somos líderes realmente, todos nacemos con la habilidad, todos tenemos en nuestras venas, en nuestros genes, la capacidad de ser líderes. Sin embargo, algunos se hacen competentes hacia el liderazgo, adquieren mayores destrezas, mayores herramientas y tienen mayor claridad en función de ese liderazgo. Pero volviendo otra vez al origen de la pregunta, me encontraba yo, era muy joven, tendría como entre 9 a 13 años por ahí, no estoy muy seguro. Y tengo que admitirlo, era flojo, no me gustaba salir, lo que quería era estar viendo El Chavo del Ocho o estar viendo comiquita. Y de repente comienzo a ver que mi hermano empieza a ir a la biblioteca pública y un día regresa a la biblioteca que fue para la playa, un día que fue para la montaña, un día que fue para un parque, y yo digo, caramba, ¿y qué está pasando allí? Me llena de curiosidad, Tatiana, y tomo la decisión de acompañarlo un día. Y cuando llego a la biblioteca, a la puerta de la biblioteca, veo de que en un espacio muy grande, veo muchos niños corriendo de un lado para el otro, desordenado, una bulla, y yo, ¿qué es esto? Y de repente de la nada se para un hombre, activa un comando, o sea, dice una frase, los niños responden a esa frase y en cuestión de segundos todos se formaron al frente de él en filas y columnas e hicieron silencio. Eso me pareció impactante. Yo dije, wow. Y en ese momento yo decidí, Tatiana, yo quiero ser como él. Lo que yo no sabía era que estaba tomando, había decretado, había dado una orden a mi cerebro en función de lo que me quería convertir, que no lo reconocía como un líder, sino años después entendí que había optado por el camino del liderazgo. Así comencé en el mundo del liderazgo a temprana edad y de ahí para adelante
todo lo que he hecho en mi vida está relacionado precisamente con el liderazgo, la formación de equipo, en el mundo de la recreación, en el mundo del turismo y hoy en día en el mundo empresarial y en el mundo político. Súper bien. Eso que dices de los niños es impactante porque digamos que uno, pues, uno pensará que de pronto que hacer que un niño haga caso o que siga una regla o una señal es bastante complicado. Entonces, Sí, claro, porque pues nosotros los adultos estamos ya como que hay que hacer esto, hay que hacer esto, en cambio pues los niños no tienen todavía como ese chip, pero súper interesante eso, de cómo puede llegar a... la oportunidad nos la da la Biblioteca Nacional en aquella época de mi vida, estamos hablando de los 80, por ahí, 85, 89, por ahí, en donde había un programa social que precisamente buscaba de que los niños se interesaran por la lectura. Ya para ese momento había riesgo, estaban preocupados y se estaban tomando medidas en Venezuela porque se estaban abandonando los colegios o no estaban participando en la biblioteca y en consecuencia no se estaban educando, no se estaban preparando, no estaban leyendo. Y preparan una formación que le llamaban la rueda de la lectura, que a través de juegos y canciones motivaban a los niños a que participaran y que se motivaran. Y la recompensa eran los paseos. Y bueno, eso terminó convirtiéndose en algo más grande de lo que nos podemos imaginar. Y terminó siendo una experiencia bastante importante porque Biblioteca Nacional logró penetrar a las barriadas más humildes, donde estaban los más desasistidos, y lograron captar una gran población de niños que luego se convertirían en líderes y posteriormente en empresarios. Claro, y eso es importante y más porque hoy en día casi no se influyen los niños en la lectura y más con el tema de la tecnología, que el celular, que la tablet, pero ya no se les da un libro para que lean, son pocas las, digamos, las partes en las que eso se hace. Entonces es demasiado importante y demasiado interesante. Eh, César, detrás de cada historia de liderazgo hay influencias claves, hay mentores, experiencia o incluso retos que nos empujan a crecer. En tu trayectoria, ¿quién o qué fue ese motor que te ayudó a abrir la primera puerta hacia tu misión de formar y potenciar líderes? ¿Hubo de pronto alguna persona, alguna experiencia, circunstancia que encendiera tu determinación para dedicarte a desarrollar el liderazgo con otros? Sin duda alguna, la primera persona en que yo empecé a admirar desde el punto de vista de liderazgo es quien hoy es mi padrino, Antonio Castro, quien era el director de la biblioteca para ese momento. No teníamos ningún vínculo. Fue la primera persona que empezó a orientarme, a canalizar toda esa energía que yo tenía, todo ese ímpetu que yo demostraba. Eh, Me dio las herramientas, me apoyó, me dio la oportunidad de hacerme líder. Y después, poco a poco, a medida que fui avanzando, pues he pasado por muchos mentores o muchos líderes que creo que de alguna manera han definido lo que yo me he convertido el día de hoy. De ellos te puedo nombrar a Marta Bravo, que era la dueña de empresa de recreación Viajes de Colores, también una buena mentora que me apoyó, me guió juntos, creamos muchas oportunidades, ayudamos a muchos jóvenes a la formación de la recreación. También trabajé para el Sistema Nacional de Orquesta en Venezuela, de la mano del maestro José Antonio Abreu, un programa social impactante también y yo creo que de estos dos programas, tanto el de la Biblioteca Nacional como el del Sistema Nacional de Orquesta, viene mi vena social y por lo cual creo mucho en los programas sociales. Y es que José Antonio Abreu hizo algo que para la época era impensable, que era agarrar un grupo de niños que no tenían ningún tipo de oportunidades, darles un instrumento, enseñarles a tocar ese instrumento, convertirlos en una familia de orquesta y llevarlos a través del mundo en una oportunidad que por sus propios medios no iban a poder lograr hacer. Hoy en Venezuela el Sistema Nacional de Orquesta pues, tiene un impacto fundamental en muchos países como un referente. También tengo a Fran Ramos, también una persona líder también en la recreación
de Venezuela. En fin, tengo muchos buenos guías que han estado siempre presentes, apoyándome, orientándome a la consulta permanente. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro. Esto es un camino que no para. La formación continua tiene que estar presente en, nuestro, en nuestra vida. Y sobre todo, por lo menos yo lo tengo categorizado en el aspecto familiar, a quién recurro, en el aspecto gubernamental, a quién abordo, en el aspecto político, con quién consulto. O sea, lo tengo categorizado porque además la mentoría y los liderazgos hoy en día se han ido especializando y debemos ser muy asertivos con quienes nos acercamos para tener las respuestas adecuadas y luego multiplicarlas en la sociedad. Claro, y yo digo que también es importante el dejarse guiar, ¿cierto? Porque pues Siempre, siempre, todas siempre. las personas y yo creo que todas las personas del mundo siempre tenemos esas oportunidades o esas personas que se cruzan en nuestro camino con el fin de sumarnos a algo, pero pues ya es como también decisión de uno si se deja guiar. Has dado en el clavo. Creo que una de las cosas en donde hoy en día puedo decir que me he vuelto experto es entendiendo mi vida. Porque, Tatiana, nosotros estamos llenos de episodios y situaciones que nos definen, pero que en el consciente nosotros no estamos claros. Recuerda que nosotros caminamos en dos mundos, el mundo consciente y el mundo inconsciente. Somos conscientes de las decisiones que tomamos porque las estamos viendo, porque lo estamos evidenciando, porque estamos en el aquí y en el ahora. Pero no siempre estamos conscientes de las decisiones que estamos tomando, que están a través de aprendizajes adquiridos, de normas que nos han autoimpuesto, de las que nosotros no estamos conscientes, de muchas de creencias limitantes que eso opera en el mundo inconsciente. Entonces, el hacerte consciente de por qué tú actúas como actúas, de por qué tú piensas como piensas, de por qué hablas como hablas, por qué crees en lo que crees y lo asocias a tu historia de vida, Tatiana, eso te cambia totalmente. Claro que sí. Las decisiones le tienen a uno, siempre son un antes y un después. Es así. Bueno, César, hoy tú eres esa puerta para muchos con tus programas, tus conferencias y tu acompañamiento. Inspiras a personas a creer en su capacidad de liderar y a tomar decisiones que transformen su vida y su entorno. Si hoy tuvieras enfrente de ti a un latino con deseos de mejorar su vida, pero que aún no sabe cómo dar ese primer paso, ¿qué puerta le abrirías tú desde tu experiencia o qué le dirías para animarlo a convertirse en, pues en algo, convertir eso en un propósito, o sea, ese propósito en acción? Lo primero que tenemos que valorar, Tatiana, es que de repente tú no sabes cómo hacerlo, pero mínimo tienes que tener las ganas, el deseo, el hambre de querer hacer algo. Si eso está ausente en tu vida, no podemos hacer nada. Lo primero que hay que lograr es despertarle ese ímpetu de querer hacer algo, lo que sea, porque ese lo que sea es el primer paso del que me estaba hablando, que luego se va a convertir en una serie de pasos que vamos a ir perfeccionando a través de la mentoría o a través de los procesos que esa misma persona va a ir viviendo. Pero el hambre, Tatiana, es lo más importante. Las ganas de querer convertirse en algo. Cuando yo consigo una persona que mi olfato me hace sentir que tiene talento, más allá de si tiene dinero o no tiene dinero, ten la seguridad. Recuerda que te dije hace rato que creía mucho en el aspecto social, porque yo vengo de allí. Creo en las oportunidades, creo en que todos tenemos esa oportunidad de podernos convertir en algo. Lo que hace falta es la chispa o, o, o una motivación para poder arrancar. Entonces, cuando yo veo o me consigo, Tatiana, ¿te puedo decir Tati? Cuando veo a Tatiana, veo a Sí, alguien, claro, claro que sí. cuando veo a alguien así que tiene ese espíritu
y tal vez no tiene las condiciones económicas, seguramente me va a ver a mí apoyándole, dándole, por lo menos orientándolo y dándole algunos tips para que puedan salir adelante. Porque el mundo está lleno de esa experiencia, de una primera oportunidad, de un primer empleo, de una primera palabra, de un primer abrazo, de un primer amor, de un primer cualquier cosa. Pero ese primer cualquier cosa bien acompañado se puede convertir en algo que se puede perder de vista. Muy grande. Claro que sí. Eso suena muy bonito, porque sí, hay muchas personas que por temas económicos, por falta de confianza, necesitan como ese empujoncito de alguien que los motive o que de alguna forma les muestre que no es imposible. ¿Tú sabes que ayer llegó a mi vida una persona referida de una cliente mía que es una embajadora de mi marca increíble? Y me reuní con esta persona y la escuché hablando, y cuando la escuché hablando yo estaba, wow, Tatiana, una capacidad desde el hacer increíble. Y una capacidad desde el hacer y una capacidad desde el lograr, que son dos aspectos importantes. Y cuando yo la escuchaba me sorprendía mucho, cuando ella me decía, no sé para dónde voy, no tengo camino, tengo miedo. Ya vaya, vaya, vaya. Te lo voy a volver a repetir, Tatiana. Una capacidad increíble desde el hacer y una capacidad increíble desde el lograr, ya con hechos concretos. Y aún así se reconoce que tiene miedo, que le teme al fracaso, que le teme a la oportunidad y que no tiene definido hacia dónde va. Y después, al final de la conversación, cuando estuvimos discutiendo sobre esos temas, una de las preocupaciones más grandes que tenía esta persona era la que no tenía dinero. Pero yo quedé tan, ¿cómo te digo? Tan con mi olfato así, diciéndome que aquí hay una oportunidad, que yo le dije, vamos a empezar a trabajar y luego resolvemos lo del dinero. Pero no perdamos esta oportunidad de compartirlo. Porque si algo yo he entendido, Tatiana, es que el dinero es importante para hacer cosas, el Claro. dinero es importante para invertir, el dinero es importante para satisfacer las necesidades básicas, inclusive un poco más allá, pero al final el dinero no te define. Lo que te define es lo que tú eres en esencia y lo que tú eres capaz de hacer, de lo que tú eres capaz de lograr y a quién eres capaz de motivar para que finalmente la felicidad también llegue a su vida. Qué bonito eso, porque claro, el miedo al fracaso yo digo que es de las cosas que más limitan a muchos emprendedores y a muchas personas hoy en día. Y qué bonito que hayas podido apoyar a esa persona y yo sé que va a salir algo muy, muy chévere de ahí. Me alegra mucho me alegra mucho por ella y te felicito a ti por eso tan bonito porque tal vez eso era lo que ella necesitaba, ese apoyo. Y al final es lo Súper que bien. necesitamos todos, Tatiana, porque este, si tú me preguntaras a mí y en algún momento has tenido miedo, tengo que decirte claro que he tenido miedo. En algún momento has sentido que no puedes emprender, sí, en algún momento he sentido que no sé cómo arrancar o no sé cómo es ese primer paso o no sé muchas cosas que por alguna razón no tengo el dominio. Porque acabo de vivir una experiencia, Tatiana, que me tiene confundido y que esa confusión no me permite avanzar. La vida está llena de eso, Tatiana. Pero también la vida está lleno de héroes anónimos que lo único que se necesita es que nosotros le demos la oportunidad para que se acerquen a nuestra vida y seguramente con esa apertura puedes cambiar. Claro, y que igualmente no sabemos, digamos, esa persona, por ejemplo, la chica de ayer, aparte de ese miedo, ¿qué más otros miedos tenía en su vida personal, en otros aspectos? Entonces, Correcto. qué bonito, de verdad. Bueno, César, y cada vez más latinos, también como ella, están descubriendo que su historia, sus raíces y su visión son activos poderosos para generar un impacto. Eh,
Y tú, pues has demostrado que el liderazgo, la formación y el servicio a otros pueden ir de la mano con la inspiración y con la acción. ¿Qué consejo le darías a otros latinos que quieren crecer, inspirar y dejar huella, pero que todavía dudan de su voz o de su capacidad de influir? Perdón. Muchas veces escuchamos, Tatiana, de la suerte. No he tenido buena suerte en esto, no he tenido buena suerte en aquello, no he tenido buena suerte. Mi vida está llena de mala suerte. Pero ¿qué es la suerte? Para que la suerte se haga presente en tu vida, hay un elemento importantísimo que tiene que estar allí. Y es el prepararte, el estar atento, el educarte, el saber hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Porque la suerte es igual a el estar preparado más el sentido de la oportunidad es igual a la suerte. Te lo voy a volver a repetir. La suerte es igual a preparación más sentido de oportunidad. Si tú estás preparado y estás atento a lo que está ocurriendo, ahí puede estar tu golpe de suerte. Pero si no estás preparado y estás atento a lo que está ocurriendo y te vas para allá, no te van a abrir la puerta porque no tienes lo que necesitas tener. Por ejemplo, si tú te estás educando para ser una buena comunicadora social, has hecho 3 posgrados, te has formado, tienes claro qué es lo que tú quieres hacer y estás atento a los medios de comunicación y de repente escuchas que están buscando una profesional de tu perfil y va para allá y cuando llegas allá ven tu currículo y te dan el puesto, tú dices, wow, tuve suerte, ¿no? Te preparaste, estuviste atenta, el sentido de la oportunidad escuchó sobre la noticia y lograste un resultado positivo. Ah, no, porque si te ganas la loto porque tienes suerte. No. Si tú quieres ganarte la loto, tienes que jugar todos los días, tienes que mantenerte en un continuo, tienes que estar pendiente de dónde, en cuáles son las regiones que han estado ganando, hacer tus estudios, estar allí, jugar, y de tanto jugar y mantenerte allí, en algún momento puede ser que te gane la loto. Pero si no estás en un continuo, la probabilidad de que lo compres por primera vez y te lo ganes eh, disminuye. Claro, y Ahí la sí pudimos hablar perseverancia. de algo fortuito. Entonces al final la suerte la elaboramos nosotros con nuestro propio compromiso, con nuestra propia disposición, con nuestro conocimiento, con lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, y le sumamos a eso sentido de oportunidad. Y perseverar también es demasiado Mucho, importante mucho. hasta alcanzar. Para poder lograrlo, tienes que saber de que vas a tocar muchas puertas y algunas no se van a abrir. Y el mantenerte ahí es que cuando te abren la puerta ahí es cuando vas a sentir, wow, tuve suerte, ¿no? Estuviste ahí trabajando para eso. Claro que sí, César, de verdad, muchísimas gracias por recordarnos que el liderazgo no se trata solo de dirigir, sino de servir, de inspirar y multiplicar el impacto en otras personas. De verdad que gracias por compartir tu experiencia, tu visión y tu mensaje con nosotros y mostrarnos que cuando un latino decide liderar con propósito puede transformar comunidades enteras. Y para todas las Y menos personas que nos hoy, están escuchando, qué y pena, menos hoy, dime. Tatiana, y menos hoy, Tatiana, porque en el liderazgo moderno el líder ya no es el que está aquí arribita diciendo lo que se tiene que hacer. En el liderazgo de hoy es más inmersivo, es más de proceso, es más de que el líder es parte del todo y desde el todo impulsa para que las cosas se hagan. Ya el líder de hoy no es el que ordena, es el que motiva y es el que logra que las cosas ocurran y ocurran en un ambiente generativo, propositivo y donde todos se sientan parte de ese mismo proceso. Y además, entendiendo, Tatiana, esto es muy importante para todas las personas que están entendiendo este tema del mundo del liderazgo, que además entendiendo
de que el liderazgo se alterna dentro del mismo equipo de trabajo para poder generar la revelación, el relevo de nuevas potencias o de nuevas personalidades. Así que en ese marco hay mucho todavía que tenemos que aprender, discutir y seguir creciendo. Claro que sí, y hoy en día el líder también es el que escucha a su equipo y aprende de su equipo también. Todo cambió. Demasiado. Todo cambió. Sí, sí, porque antes era como seguir lo que el líder diga y como él diga y así como se hacen las cosas. Hoy en día también se trata de escuchar y de Y hacer más trabajo en hoy, equipo. Tatiana, en el mundo de la redarquía. Seguramente algunos de los que están aquí no saben ni siquiera qué es la redarquía. La redarquía lo cambió todo, Tatiana. La redarquía es un nuevo modelo organizativo a través de las redes, donde cada uno de los puntos que se conectan son su propio líder, tienen su propia empresa, tienen su propia organización, tienen su propio sistema. Y desde allí, desde su punto de conexión de la red, entonces genera o alimenta esa red donde yo soy el líder de mi proceso, pero que convivo con una serie de liderazgo también. Uber es un proceso redárquico, donde es la empresa más grande de taxi en el mundo, pero Uber no tiene un solo taxi. Pero cada uno de los que hace vida en ese Uber es dueño de su propio negocio. Amazon, la tienda más grande del mundo, y no tienen una sola tienda física. Todo está en el mundo de la red, NBA, en fin, Twitter. Cada quien es dueño de su propio espacio y escribe lo que entiende y lo que quiere decir. Las mismas redes sociales son parte de esta red redárquica, que hoy conocemos como redarquía, que ha cambiado todo el modelo de organización. Así que la historia se está escribiendo todos los días, Tatiana. Claro que sí, súper bien, de verdad. Muchísimas gracias por ese aporte. Antes de terminar, César, ¿hay algún mensaje que quieras darle a toda la comunidad latina? Mira, a veces veo con dolor y preocupación como cuando alguien se porta mal, hablamos mal de la ciudadanía de esa persona, hablamos de la nacionalidad y hablamos del país de donde esa persona nació. Y la verdad es que cada uno de nosotros somos responsables de la historia que estamos escribiendo. Y cuando le hacemos daño al país o cuando hablamos mal del origen de esa persona, no nos damos cuenta que estamos atentando contra toda la comunidad latina. Yo creo que es importante hacernos conscientes de que el que lo hace mal, el que lo hace mal, tiene que hacerse responsable en nombre propio, no en nombre de un país, no en nombre de una comunidad, no en nombre de una sociedad. Accountability. Cada quien es responsable de lo que hace. Pero peor aún, nosotros como comunidad latina no deberíamos andar marcando la nacionalidad. Por lo contrario, yo soy el que piensa que las fronteras lo que hacen es separarnos, lo que hacen es limitarnos, lo que hacen es no permitir de que sigamos creciendo como persona y como individuo. Y en vez de encerrarnos en un metro cuadrado, deberíamos buscar la forma de expandir nuestro conocimiento y regalárselo al mundo. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tus aportes, por todo lo que compartiste hoy con nosotros. Y para todas las personas que nos están escuchando y que sienten que es ese momento de dar ese paso hacia un liderazgo más consciente y transformador, pueden unirse a Oportunidades Latinas, pueden visitar oportunidadeslatinas.com, pueden formar parte de nuestra comunidad y dejarse acompañar por otros líderes que como ustedes también están listos para transformar realidades. César, muchísimas gracias por este espacio y bueno, a todas las personas que nos escuchan, nos escuchamos, valga la redundancia, en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.